La enviaron sola, para casarse con un hombre que nadie había visto jamás. Ninguno quiso saber si tenía miedo. Tampoco preguntaron si lo deseaba. Solo la despacharon, como quien se deshace de una carga sin valor. Su destino, un castillo abandonado en las montañas, donde el duque vivía aislado desde hacía casi una década. Decían que estaba maldito, que el castillo guardaba secretos, pero pocos recordaban por qué jamás había vuelto a cruzar sus portones, ni qué lo había llevado a encerrarse en aquel lugar donde el tiempo parecía detenido. Sin embargo, cuando ella lo vio, no fue el miedo lo que la detuvo, sino la extraña sensación de que, tal vez, dos corazones solitarios podían reconocerse. En la España de 1762, cuando el invierno cubría las montañas de Asturias con nieve implacable, una joven de 22 años fue enviada para casarse con un hombre que nunca había visto, en un castillo que decían estaba abandonado desde hacía una década. El viaje duró 3 días bajo lluvia helada que penetraba los huesos. El cochero apenas le dirigió palabra, pero en la última noche, cuando ella preguntó sobre el duque, él desvió la mirada y murmuró, voz cargada de miedo: «No salga de su cuarto por la noche, señora. Cuando el mal lo toma, no hay quien lo reconozca». Ella sintió la sangre helarse. Durante todo el camino restante, una sola plegaria se repitió en su mente: «Por favor, Dios, que no me quiera». Constanza Mariana era la hija menor de una casa noble arruinada. Su padre lo había perdido todo en deudas de juego. Su hermano había huido con una actriz. Su madre había muerto cuando ella tenía 15 años. La tía que la crió nunca demostró afecto, solo obligación fría. Cada comida se servía en silencio. Cada día era recordatorio de que era carga, no hija. Cuando llegó la propuesta de matrimonio con el duque de Valcárcel, hombre recluido en castillo aislado, la familia aceptó sin dudar. No preguntaron por qué vivía escondido. No preguntaron por qué aceptaba a mujer sin dote. Solo firmaron los papeles con prisa indecente y la enviaron como mercadería indeseada. Cuando el castillo surgió entre la niebla del atardecer, ella sintió el corazón apretarse. La construcción se erguía sobre peñasco empinado, rodeada de árboles retorcidos como garras y portones oxidados que rechinaban. No era ruina completa, las torres se erguían imponentes, pero parecía muerto. Ventanas cerradas con tablas, jardines salvajes, silencio absoluto que pesaba como mortaja. El carruaje atravesó puente estrecho sobre abismo negro y se detuvo frente a la entrada. La puerta se abrió lentamente, rechinando, y entonces lo vio. Él estaba parado en el umbral, alto e imponente, y era bellísimo, completa, perturbadoramente bellísimo. Cabellos negros tocados por hebras grises en las sienes, rostro anguloso de rasgos aristocráticos perfectos, hombros anchos bajo casaca negra impecable. Ella esperaba un monstruo. Esperaba un viejo decrépito, pero ahí estaba hombre extraordinariamente hermoso. La confusión la paralizó. ¿Por qué hombre así se escondía? Hasta que él la miró directamente. Los ojos eran oscuros como pozos sin fondo, y había en ellos algo profundamente perturbador, intensidad que parecía cargar secreto terrible, dolor antiguo que nunca había sanado. Cuando habló, la voz era grave, demasiado controlada. «Bienvenida, señora. Entre. Está segura aquí». La pausa antes de segura la hizo estremecer. Él no tocó su mano, no ofreció brazo. Solo se dio vuelta y entró, esperando que siguiera. Dentro, el aire era más frío, cargado de humedad y olor a piedra antigua. Los corredores estaban oscuros, los muebles cubiertos, el aire cargado de humedad y silencio. Una criada anciana apareció silenciosamente, tomó su maleta y desapareció sin palabra. Él se detuvo frente a escalera en espiral. Sus aposentos están en el ala oeste. La criada la conducirá. El matrimonio será al amanecer.
Y antes de que pudiera preguntar, agregó voz más baja: «No salga de su cuarto por la noche, y no suba al segundo piso, es para su protección». Entonces subió las escaleras y desapareció. Ella quedó sola en el vestíbulo helado, corazón martillando. El matrimonio sucedió al amanecer en la capilla del castillo, pequeño espacio de piedra fría. Ella bajó vistiendo un sencillo vestido de novia, hecho de encaje y lino claro, sin joyas ni adornos, pero con una delicadeza que hacía visible su pureza y su miedo. La capilla estaba abandonada, cubierta de polvo que danzaba en los rayos débiles de sol. Él ya esperaba en traje negro formal como funeral. El sacerdote era hombre anciano que murmuró las palabras rituales rápidamente. No hubo beso, no hubo miradas intercambiadas. Cuando terminó, él colocó anillo pesado de oro antiguo en su dedo, frío como hielo, y dijo apenas: «Está hecho, ahora es duquesa de Valcárcel», y salió sin esperar respuesta. Ella quedó con el sacerdote, que se apresuró a partir. Él no la había tocado. La noche de bodas no existió. Pero la intensidad de aquellos ojos, el misterio denso que lo envolvía, nada había sido explicado. ¿Por qué hombre tan joven y bello se escondía como monstruo? Los primeros días estuvieron marcados por soledad sofocante y miedo creciente. Él no aparecía, simplemente había desaparecido como fantasma. Ella vagaba por los corredores inmensos, descubriendo salones cerrados, bibliotecas cubiertas de polvo. La criada anciana traía comida 3 veces al día: pan, queso, sopa, vino, pero desaparecía sin palabra. Constanza estaba completamente sola en aquel castillo que parecía tragarla. Pero por la noche todo cambiaba. Acostada en cama helada, ella escuchaba sonidos del piso prohibido, pasos apresurados como carrera desesperada, puertas golpeando con violencia, a veces gemidos ahogados, casi animalescos, que hacían su corazón dispararse. Una noche, estruendo violento resonó, como si algo pesado hubiera caído brutalmente. Ella quedó paralizada, apenas atreviéndose a respirar. Nadie vino, solo silencio después, más aterrador que el sonido. En el 4.º día, encontró a la criada cargando leña demasiado pesada. Desesperada, sujetó su brazo. «Por favor, ¿qué hay de malo con él? ¿Por qué vive así? ¿Qué sucede por la noche?». La mujer la miró con ojos profundamente tristes y susurró rápido: «El mal lo acompaña desde niño, señora. La familia lo escondió para que los investigadores de la iglesia no vinieran a buscarlo. No pregunte más, no es seguro», y salió corriendo. Investigadores de la iglesia. Posesión. Las palabras del cochero volvieron con fuerza. El miedo curioso la consumía. Quería huir, pero también quería entender por qué hombre tan bello vivía escondido como criatura maldita. Durante la 2.ª semana, la rutina de soledad se volvió más pesada que el silencio mismo. Los días se arrastraban interminables, marcados únicamente por las 3 comidas que Prudencia dejaba en su puerta. Constanza vagaba por el castillo como alma en pena, explorando salones polvorientos donde muebles fantasmales esperaban bajo sábanas. Los corredores parecían no tener fin, y él nunca aparecía. Era como vivir con fantasma que solo cobraba vida cuando caía la noche, cuando los sonidos comenzaban en el piso prohibido, gemidos ahogados, pasos desesperados, puertas que se estrellaban. El patrón se repetía aproximadamente cada 10 días. Duraba quizás media hora. Después, silencio absoluto más perturbador. Pero entonces, en una mañana fría de la 2.ª semana, ella lo vio por primera vez desde el matrimonio. Estaba en los jardines salvajes al amanecer, caminando entre la vegetación agresiva con pasos lentos y contemplativos, manos cruzadas a la espalda. Había algo en aquellos pasos matinales que reconoció inmediatamente: soledad profunda, la misma que ella cargaba. No era monstruo recorriendo su prisión,
Era hombre buscando algo en aquel jardín muerto. Ella observó desde la ventana, oculta tras la cortina rasgada. Él nunca levantó la vista. Simplemente caminó, observó las flores muertas y desapareció. Días después, descubrió un invernadero antiguo anexo a la construcción principal. Dentro crecían plantas, hierbas. Empujó la puerta oxidada y entró. El olor a tierra húmeda la envolvió. Y ahí estaba él, de espaldas, inclinado sobre mesa de trabajo, podando hojas secas con movimientos precisos y sorprendentemente delicados. No la había escuchado entrar. Trabajaba en completo silencio, con conocimiento claro, cortando aquí, regando allá, murmurando palabras bajas a las plantas como si conversara con viejas amigas. Había ternura en aquellos gestos que contrastaba brutalmente con la imagen del hombre sombrío que la había recibido. Constanza quedó paralizada en la entrada, apenas respirando. Entonces él se giró y la vio. Se congeló completamente. Ambos se miraron a través del invernadero neblinoso. «Yo lo siento. No quise interrumpir», susurró ella, retrocediendo. Él negó lentamente. «No interrumpe nada, señora. Son solo hierbas», y se dio vuelta nuevamente. Ella salió en silencio, pero algo había cambiado. Había visto gentileza donde esperaba frialdad. En los días siguientes comenzó a observarlo con nueva atención, con curiosidad que superaba gradualmente el miedo. Lo vio ayudando a Prudencia a cargar leña pesada, gesto natural que la anciana claramente no esperaba. Lo vio en la biblioteca una tarde, sentado en poltrona de cuero gastado bajo luz débil de vela, leyendo con concentración absoluta que parecía escudo contra el mundo. Había educación refinada en él, respeto por los sirvientes, gentileza discreta que nadie veía porque nadie estaba ahí para ver. No parecía el monstruo de los rumores. Y esa contradicción entre el hombre que veía de día y los sonidos aterradores de noche la intrigaba profundamente. En la tercera semana tomó coraje que no sabía poseer. Lo encontró en la biblioteca al atardecer, sentado en la misma poltrona. Se detuvo en la puerta, corazón acelerado. «¿Puedo sentarme aquí?» La voz salió débil. Él levantó los ojos del libro lentamente, claramente sorprendido. Hubo pausa larga. «Si desea», respondió finalmente. Neutra, controlada. Ella entró, tomó libro cualquiera sin mirar el título y se sentó en poltrona del otro lado de la chimenea apagada. Silencio pesado cayó entre ellos. Él volvió a leer. Ella fingía leer, pero lo observaba discretamente. La línea tensa de la mandíbula, la forma como sus dedos largos pasaban páginas con cuidado, la concentración absoluta. Finalmente, después de minutos interminables, dijo: «He vivido aquí 3 semanas y apenas hemos conversado. Apenas sé quién es». Él no levantó los ojos inmediatamente. Hubo pausa deliberada. «Pensé que preferiría así. Pensé que sería más fácil para ambos». Ella eligió palabras con cuidado. «Pensé que yo también preferiría así». Entonces, él dejó de leer y la miró. Realmente la miró por primera vez desde el matrimonio. Intrigado, ella continuó: «Pero la soledad es peor que el miedo, y he vivido ambos aquí». Algo cambió en los ojos oscuros de él. Se suavizaron, solo por segundo. Vulnerabilidad fugaz antes de cerrarse nuevamente. «Comprendo la soledad mejor que nadie en este mundo, señora». La forma como lo dijo, tan verdadera, tan cargada de dolor antiguo, hizo que lágrimas ardieran en sus ojos. «Entonces tal vez podamos ser menos solitarios, juntos, incluso si es en silencio». Él no respondió con palabras, pero no salió, no cerró el libro y huyó. Se quedaron ahí, leyendo en silencio compartido, que era menos pesado que la soledad absoluta. Primera conexión real, frágil como vidrio, pero real. Al final de la tercera semana, el tío del duque visitó el castillo.
Era hombre mayor de cabellos blancos y rostro bondadoso que abrazó a su sobrino con cariño genuino. Durante la cena, conversó educadamente con Constanza. Después, cuando el duque se retiró brevemente, el tío pidió hablar con ella a solas. Cuando quedaron solos bajo luz débil de velas, él suspiró profundo. «Señora duquesa, sé que esta situación debe parecer muy extraña, pero debe comprender, mi sobrino es hombre profundamente bueno. Todo lo que hicimos fue para protegerlo». «¿Protegerlo de qué?», la pregunta salió afilada. El tío miró hacia la ventana, del juicio cruel de la sociedad, de autoridades religiosas que no comprenden ciertas aflicciones. Hay rumores de que está poseído por fuerzas malignas. El matrimonio fue escudo legal. Hombre casado, con esposa viviendo bajo mismo techo, no puede estar bajo influencia demoníaca. La ley lo protege así. Constanza comprendió con claridad dolorosa. Había sido traída como escudo humano, prueba viva de normalidad. La amargura ardió en su garganta. Pero cuando cenaron después de que el tío partiera, ella vio vergüenza profunda en los ojos del duque cuando la miró rápidamente. Vio súplica silenciosa. Vio hombre que no había elegido aquello. Quiso partir, quiso gritar, pero partir, ¿para dónde? Para la tía que la despreciaba. Y entonces pensó, acostada sola aquella noche. Tal vez ambos eran prisioneros de circunstancias que no eligieron. Tal vez ambos podían elegir algo diferente dentro de esa prisión. Las semanas siguientes trajeron cambio sutil pero innegable. Las conversas en la biblioteca se volvieron más frecuentes, más largas. Ya no era solo silencio compartido. Hablaban sobre los libros que leían. Él prefería filosofía antigua, ella descubría gusto por poesía. Y gradualmente, muy gradualmente, sobre cosas más personales. Él le contó sobre el jardín secreto murado en el lado este del castillo, el que había pertenecido a su madre. Ella amaba las rosas blancas, pasaba horas ahí, cuidándolas como si fueran hijas. Había dolor en su voz al hablar de ella, pero también ternura que Constanza no había escuchado antes. Una tarde fría de la quinta semana, él la llevó al jardín secreto por primera vez. Estaba completamente salvaje, tomado por hierbas altas y enredaderas agresivas. Las rosas blancas habían muerto hacía años, pero aún había belleza oculta. Muros de piedra cubiertos de musgo, banco de mármol agrietado, fuente seca llena de hojas podridas. «No he tenido corazón para cuidarlo desde que ella murió», confesó él. Voz apenas audible. «Pero tal vez podríamos intentar salvarlo. Juntos». Era primera vez que sugería hacer algo juntos. Constanza sintió algo cálido expandirse en su pecho. «Me gustaría mucho». Y comenzaron, trabajando lado a lado en el jardín muerto, arrancando hierbas, limpiando la fuente, podando ramas muertas. Sus manos se rozaban accidentalmente al alcanzar misma herramienta. Sus hombros se tocaban cuando se inclinaban sobre misma planta. Y cada vez que sucedía, ambos se congelaban por segundo antes de apartarse rápidamente, como si el contacto quemara. En el invernadero, él le enseñaba sobre las hierbas medicinales que cultivaba con tanto cuidado. «Esta es valeriana, ayuda a calmar. Esta es lavanda, y esta», señaló planta pequeña de hojas delicadas, «es pasiflora. Ayuda con los episodios. No los detiene, pero reduce la frecuencia». Fue primera vez que mencionó directamente su aflicción, aunque aún no había dicho exactamente qué era. Constanza tocó las hojas con cuidado reverente. «¿Funcionan?». Él se encogió de hombros. «A veces, un poco. Nada funciona realmente». La resignación en su voz partió algo dentro de ella. Las conversaciones se volvieron más profundas, más íntimas. Una noche en la biblioteca, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, él habló sobre su infancia antes de que la enfermedad comenzara. Era niño normal. Jugaba con los hijos de los sirvientes. Soñaba con viajar por el mundo, ver España entera,
quizás cruzar el mar. Sonrió apenas, sonrisa triste y nostálgica. ¡Qué ingenuo era! Constanza compartió su propia historia. La madre gentil que murió demasiado pronto, el hermano que huyó, el sentirse invisible toda su vida. «Sé lo que es ser invisible», dijo él bajo, «ser visto solo como problema que debe esconderse». Sus miradas se encontraron a través de la luz temblorosa de las velas. Algo pasó entre ellos en aquel momento. Reconocimiento mutuo, comprensión profunda de dolor compartido. Ella comenzó a tocar el anillo inconscientemente cuando pensaba en él, gesto que él notaba pero nunca comentaba. Cuando pasaban en los corredores, había conciencia nueva de la presencia del otro. Los sonidos nocturnos continuaban cada 10 días aproximadamente, pero ella ya no quedaba paralizada de terror. Reconocía el patrón, sabía cuándo esperar. Y aunque aún no sabía exactamente qué sucedía arriba, el miedo había sido reemplazado por preocupación genuina. En la 7ª semana, algo cambió definitivamente. Estaban trabajando en el jardín secreto bajo sol débil de invierno tardío. Él explicaba cómo podar rosales muertos para dar espacio a crecimiento nuevo. Sus manos se rozaron al alcanzar mismas tijeras de jardinería. Ambos se congelaron, pero esta vez ninguno se apartó inmediatamente. Se quedaron así, dedos apenas tocándose, respiraciones alteradas. Él levantó la vista hacia ella. Ella sostuvo su mirada. Los ojos oscuros de él estaban llenos de algo que parecía anhelo mezclado con miedo. Lentamente, muy lentamente, ella entrelazó sus dedos con los de él, solo por segundo. Él cerró los ojos, como si el contacto causara dolor físico, pero no retiró la mano. Entonces escucharon pasos, Prudencia acercándose, y se apartaron bruscamente, volviendo al trabajo como si nada hubiera pasado. Pero ambos sabían que algo fundamental había cambiado. Al final del 2.º mes, en noche que comenzó como cualquier otra, todo se desmoronó y reveló. Constanza estaba acostada en su cama cuando los sonidos comenzaron arriba, pero esta vez eran diferentes. Más violentos, más desesperados, estruendo brutal como cuerpo cayendo con fuerza terrible, correría descontrolada, gemidos que parecían dolor insoportable, casi gritos ahogados. Ella quedó acostada, corazón martillando, diciéndose que debía obedecer órdenes, quedarse en el cuarto, no subir, pero los sonidos no paraban. Y no podía quedarse ahí oyendo aquello sin hacer nada. Algo en ella se rompió. La necesidad de saber, de ayudar, superó el miedo. Se levantó, tomó candelabro con vela temblorosa y subió las escaleras prohibidas por primera vez. El corredor superior era aún más frío, más oscuro. Siguió los sonidos hasta puerta entreabierta al final. Luz débil salía de dentro. Empujó la puerta con mano temblorosa, y lo que vio lo cambió todo para siempre. Él estaba caído en el suelo de piedra fría, cuerpo entero temblando en movimientos involuntarios violentos, brazos y piernas sacudiéndose sin control, cabeza girando de un lado a otro contra el suelo duro, espuma blanca en las comisuras de los labios, respiración irregular y pesada. Prudencia intentaba sostenerlo, pero era demasiado frágil, incapaz de impedir que se lastimara. Cuando vio a la duquesa parada en la puerta, la anciana gritó: «¡Salga, señora! ¡Salga ahora! ¡No debe ver esto!». Pero Constanza no salió. No podía. Algo más fuerte que el miedo la movió. Corrió, se arrodilló en el suelo frío junto a él y colocó la cabeza de él en su regazo con manos firmes pero gentiles. Sostuvo con cuidado para protegerlo de las batidas contra la piedra. Los temblores eran intensos. Él era hombre fuerte, pero ella no soltó. Solo sostuvo y susurró, voz quebrándose: «Estoy aquí. ¿Estás seguro? Estoy aquí contigo». No sabía si él la escuchaba, no sabía si hacía diferencia, pero continuó susurrando, protegiendo su cabeza, secando la espuma de sus labios con la manga de su camisón. Minutos pasaron.
Parecieron horas eternas. Lentamente, gradualmente, los temblores fueron disminuyendo. Los movimientos se volvieron menos intensos. La respiración comenzó a regularizarse y entonces pararon. Silencio absoluto, excepto por la respiración de él, aún pesada pero más calmada. Ella continuó sosteniendo su cabeza, manos sucias de sudor, lágrimas escurriendo por su rostro sin que se diera cuenta. Cuando él finalmente abrió los ojos, confusos, desorientados, y la vio ahí, ropa manchada, lágrimas en el rostro, pero sosteniéndolo con tanta ternura, horror absoluto tomó cuenta de su expresión. Se apartó bruscamente como si ella quemara, tambaleándose hacia atrás. No, no debería haber visto, no debería. Voz ronca, destruida por la vergüenza. Se levantó tambaleando y salió corriendo del cuarto como animal herido. Ella escuchó puerta golpeando violentamente. Se había encerrado. Durante 2 días, él no salió. Constanza llevaba comida, la dejaba frente a la puerta, golpeaba suavemente. La comida quedaba intacta. En la tercera mañana golpeó más firme. Por favor, necesito entender, por favor. Silencio. Entonces, bajito. No voy a irme. La puerta se abrió lentamente, rechinando. Él estaba pálido como muerte, exhausto, ojos hundidos con círculos oscuros profundos. Parecía haber envejecido 10 años. ¿Por qué no se va? La pregunta salió como súplica desesperada. Porque vi a hombre sufriendo, no a monstruo. Porque vi aflicción, no posesión demoníaca. Porque vi a alguien que necesita ayuda, no abandono. Él cerró los ojos con fuerza, como si las palabras causaran dolor físico insoportable. Él abrió los ojos lentamente y había en ellos dolor tan profundo que Constanza sintió como si le arrancaran algo del pecho. «Es epilepsia», dijo finalmente, voz quebrada. «Mal caduco. Sufro de esto desde que era niño, desde los 8 años. Mi madre, cuando mi padre murió y ella comprendió lo peligroso que era dejar que supieran, hizo a mi tío prometer protegerme. Él cumplió. Me trajo aquí cuando los rumores comenzaron, cuando investigadores de autoridades religiosas empezaron a hacer preguntas en la villa, cuando alguien habló sobre posesión demoníaca. El matrimonio fue la solución. Respiró hondo. Yo nunca esperé que se quedara más allá de lo necesario para la formalidad legal. Solo necesitaba testigo formal de que había matrimonio consumado, hogar establecido. Pero tener a alguien aquí, saber que no estaba completamente solo, incluso si no conversábamos, hacía todo ligeramente más soportable. Hizo pausa larga, y entonces vio lo que realmente soy. Comprendo perfectamente si quiere partir, no la detendré, la libero de cualquier obligación. Puede irse, debe irse. Constanza lo miró a los ojos, aquellos ojos oscuros que cargaban tanta vergüenza, tanto miedo de rechazo, y dijo, voz firme, «No voy a ninguna parte». Pero lo que Constanza no sabía era que aquellas palabras, aunque sinceras, tardarían semanas en ser verdaderamente creídas por él. Los días siguientes trajeron cambio, pero también resistencia silenciosa. Constanza aprendió los signos sutiles que precedían las crisis. Inquietud creciente, mirada distante, manos temblorosas. Cuando veía los signos, preparaba su cuarto. Colocaba almohadas en el suelo. Durante los episodios, protegía su cabeza, lo sostenía, susurraba palabras de consuelo. Y él, siempre profundamente avergonzado después, la miraba con gratitud mezclada con vergüenza aplastante. Pero nunca hablaban de lo que significaba. Lentamente, algo comenzó a construirse. No fue amor fulminante, fue amor edificado ladrillo por ladrillo, gesto pequeño por gesto pequeño. Él le mostraba las hierbas medicinales, explicaba cuáles ayudaban a calmar. Ella preparaba infusiones con cuidado meticuloso. En la biblioteca, conversaciones se volvieron más profundas. En el jardín secreto,
Trabajaban lado a lado. Manos se rozaban al pasar libros. Miradas demoraban segundos más de lo necesario. Y a cada día, la distancia física entre ellos disminuía gradualmente. El castillo también cambiaba. Primera ventana fue abierta, dejando luz entrar. Después, otra. Muebles fueron descubiertos. Jardines comenzaron a ser cuidados. No era transformación súbita, era lenta, deliberada. Cada ventana abierta era promesa silenciosa. Cada jardín limpio era esperanza tímida tomando forma. Esa tarde del tercer mes, todo casi cambió. Trabajaban en el invernadero, preparando remedios. Las manos de ambos se tocaron al alcanzar misma planta. Ambos se congelaron, miradas se encontraron, respiraciones se volvieron pesadas, rostros estaban demasiado cerca. Él se inclinó lentamente, ojos fijos en los labios de ella. Ella apenas respiraba, esperando. Y entonces él retrocedió bruscamente, saliendo del invernadero sin palabra, dejándola confusa y herida. Sucedió nuevamente días después en la biblioteca y nuevamente en el jardín. Cada vez que la proximidad amenazaba volverse real, él huía. Constanza no entendía. Veía deseo en los ojos de él. ¿Por qué siempre huía? Finalmente, encaminada por el jardín secreto, ella confrontó. ¿Por qué siempre se aparta? Él se detuvo, espalda tensa. Porque no merezco tocarla. Porque usted merece todo, y yo soy. ¿Es que? Ella quedó frente a él. Hombre enfermo, carga, vergüenza que la familia necesitó esconder. La voz salió ronca, cargada de autodesprecio. Sé lo que soy, sé lo que represento, peso que nadie debería cargar. ¿Quién decide lo que usted merece? Ella preguntó ferozmente. ¿Quién decide que no puede ser amado, tocado, deseado? Él cerró los ojos. Dolor visceral. Sé quién soy. Conozco mi valor, o falta de él. Entonces no conoce nada. Ella dijo firme. Porque el hombre que veo no es carga. Es hombre que enfrenta aflicción terrible con dignidad, que cultiva jardín incluso escondido del mundo, que trata a sirvientes con gentileza, que hace mi corazón latir diferente cuando entra a la sala. Él abrió los ojos. Vulnerabilidad absoluta en ellos. Quiso hablar, pero no pudo. Pero esa noche, Adriano volvió a encerrarse. Durante días fue como retroceder semanas. Él evitaba los espacios compartidos. Comía solo. Desaparecía en el castillo como fantasma nuevamente. Constanza lo veía desde lejos, caminando por los jardines al amanecer con hombros caídos, sentado en la biblioteca sin leer realmente. No era rechazo, era miedo. Miedo de perder lo que apenas había comenzado a creer real. Miedo de que ella despertara un día y comprendiera el error. Miedo de que su amor fuera solo compasión temporal. Constanza lo entendió finalmente. No necesitaba que él se acercara. Necesitaba demostrarle que no iba a desaparecer. Una tarde, ella lo encontró en el invernadero, de pie frente a las plantas sin hacer nada. Se quedó en la puerta observando. Él sintió su presencia y se giró, sorpresa y miedo en sus ojos. «¿Necesita algo? ¿Por qué sigue haciendo esto?», ella preguntó entrando. «Preparando remedios, cuidando hierbas. ¿Por qué no se rinde?». Él miró las plantas. «Porque rendirse significa aceptar que no hay esperanza. Y yo necesito creer que la hay. ¿Por qué permanece aquí?». Él devolvió la pregunta, voz apenas audible. ¿Por qué continúa quedándose? ¿Por qué hace todo esto si algún día comprenderá que merece más? Ella colocó la taza a un lado y caminó hasta él despacio, deliberadamente. Se detuvo muy cerca, levantó mano y tocó su rostro con ternura infinita. Toque deliberado, elegido, porque la soledad no es destino inevitable, es elección, y yo elijo quedarme. Elijo estar aquí. Elijo a usted, no por compasión, no por obligación, porque cuando lo miro, veo hogar y nunca tuve uno antes. Él cerró los ojos bajo el toque de ella como si fuera bendición que no merecía, cuerpo entero temblando.
Lágrimas escaparon sin permiso. Ella las secó con sus dedos, sosteniéndolo como él la había necesitado toda su vida. Y algo en él finalmente cedió. El miedo no desapareció. Nunca desaparecería completamente, pero dejó de controlarlo. Los días que siguieron fueron diferentes. Él no huyó más. Desayunaban juntos, caminaban por el jardín tomados de la mano brevemente antes de apartarse, aún temerosos pero intentando. Conversaciones en la biblioteca se volvieron confesiones susurradas. Él habló sobre su infancia antes de la enfermedad, niño que jugaba, que soñaba con viajar. Ella habló sobre sentirse invisible, sobre madre que murió demasiado pronto. «De lo que es ser invisible», dijo él una noche, mirándola a través de la luz de velas. «Ser visto solo como problema que debe esconderse». Sus miradas se sostuvieron, reconocimiento mutuo, comprensión profunda de dolor compartido que nadie más podría entender completamente. Ella comenzó a tocar el anillo inconscientemente cuando pensaba en él. Él notaba pero nunca comentaba, solo la miraba con ternura creciente. Cuando pasaban en los corredores, había conciencia nueva, cuerpos que sabían dónde estaba el otro, pero aún no se besaban, aún no cruzaban esa línea final, hasta que llegó la primavera. Las semanas siguientes fueron diferentes. Había intimidad nueva entre ellos, ternura que antes no se atrevían a mostrar. Desayunaban juntos en la cocina bajo luz suave. Caminaban por los jardines tomados de la mano. Él le leía poesía, mientras ella bordaba junto al fuego. Pequeños momentos domésticos que construían vida compartida, pero también había miedo en él. Miedo constante de que ella despertara un día y comprendiera el error que había cometido. Una tarde del 5º mes, mientras trabajaban en el jardín secreto, ella notó algo diferente en él. Estaba más silencioso, movimientos más lentos. Reconoció los signos. «¿Cuándo fue el último?», preguntó suavemente. Él supo inmediatamente. «Hace 11 días». Ella dejó las tijeras. «Ven, vamos adentro». Lo llevó a su cuarto. Preparó todo como había aprendido. Almohadas en el suelo, ventanas cerradas, luz tenue. Él la observaba con expresión que mezclaba gratitud y vergüenza. «No tiene que hacer esto». «Lo sé», ella respondió, «pero quiero estar aquí, siempre». La crisis vino esa noche, pero esta vez, cuando despertó en el suelo con la cabeza en el regazo de ella, cuando vio sus ojos llenos de ternura y no horror, algo en él se rindió finalmente. Dejó de luchar contra el amor que sentía, dejó de decirse que no lo merecía. En el 6º mes, la primavera estaba en plena fuerza. El jardín secreto florecía con las primeras rosas blancas que habían logrado salvar. El castillo estaba transformado. Ventanas abiertas dejando entrar luz dorada, cortinas nuevas ondeando con la brisa. Y ellos eran pareja de verdad, no solo por contrato legal, sino por elección diaria. Pero la paz frágil fue amenazada cuando llegó la carta. Era de la tía de Constanza, doña Úrsula, pidiendo visitar. Quería ver cómo estaba su sobrina, conocer al misterioso duque. El tono era de curiosidad mezclada con sospecha. Cuando Constanza le mostró la carta, Adriano palideció visiblemente. Puede decirle que no, puede inventar excusa, no tiene que exponerse al juicio de su familia. «No tengo miedo». Ella lo interrumpió firmemente. Tomó su rostro con ambas manos. «Y usted no debería tenerlo tampoco. No nos esconderemos como si hubiera vergüenza en lo que somos. Pero si ella ve, si sucede mientras está aquí». Su voz tembló. «Entonces verá a hombre enfrentando aflicción con dignidad. Verá a esposa que ama a su marido. Y si no puede comprender eso, su opinión no importa». Él la miró como si fuera milagro. «¿Cómo puede ser tan valiente?» «No soy valiente», ella respondió suavemente. «Solo estoy cansada de esconderme. Merecemos más que eso». Después de mucho persuadir, él cedió. Enviaron respuesta invitando a doña Úrsula en 2 semanas.
Los días siguientes fueron de preparación nerviosa. Constanza supervisó limpieza profunda del castillo. Prudencia, con ayuda de sirvientes traídos temporalmente, pulió plata, lavó cortinas, preparó cuarto de huéspedes. El castillo nunca había lucido tan vivo, pero bajo toda la actividad había tensión constante. Adriano estaba más silencioso, más retraído. Una noche, una semana antes de la visita, ella lo encontró en la biblioteca mirando el fuego moribundo. Se sentó junto a él, tomó su mano. ¿Qué te atormenta? Él no respondió inmediatamente. Finalmente, voz apenas audible. Tengo miedo de que te vea diferente después, de que tu familia te haga recordar quién eras, qué vida podrías haber tenido, de que comprendas que mereces más que... Esto, señaló vagamente, abarcándose a sí mismo. Escúchame, ella dijo, voz feroz y tierna. Vine aquí como mercadería indeseada, invisible, peso que nadie quería. Y aquí, en este castillo que todos decían estaba muerto, encontré vida, encontré propósito, encontré amor. Mi tía puede pensar lo que quiera, puede juzgar lo que no comprende, pero no puede quitarme lo que elegí. Y te elegí a ti, todos los días. Y continuaré eligiéndote. Él cerró los ojos, lágrimas silenciosas escurriendo. Ella las secó con sus dedos, besó sus párpados cerrados, su frente, sus mejillas. Te amo, susurró contra su piel. Te amo exactamente como eres, con cada crisis, con cada miedo. Te amo completo. Era primera vez que decía esas palabras en voz alta. Él abrió los ojos, mirándola con asombro absoluto. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que me ames, que me hayas elegido, que sigas aquí? Ella sonrió, porque el amor no es encontrar persona perfecta, es ver imperfección de alguien y decidir que vale la pena todo. Y tú vales todo para mí. Aquella noche durmieron entrelazados y por primera vez en 11 años, Adriano durmió sin pesadillas. La mañana antes de la llegada de doña Úrsula, Constanza despertó con náusea súbita. Corrió al aguamanil y vomitó. Adriano despertó alarmado. ¿Estás bien? Ella se enjuagó la boca y entonces comprendió. Contó mentalmente. 2 meses desde su primera noche juntos, náuseas matutinas. Miró a Adriano. No estoy enferma. Creo que estoy esperando un hijo. El mundo se detuvo. Adriano la miró como si no comprendiera. Entonces, lentamente, cayó de rodillas frente a ella, colocando su oído contra el vientre de ella. ¿Un hijo? Voz quebrada de emoción. Nuestro hijo. Ella colocó sus manos en el cabello de él. Sí, nuestro. Entonces él levantó la vista y había miedo. ¿Y si hereda? Ella lo interrumpió. Entonces le enseñaremos coraje, no vergüenza. Le enseñaremos que aflicción no define valor. Le enseñaremos amor incondicional. Le enseñaremos exactamente lo que tú nunca tuviste oportunidad de aprender, que ser diferente no significa ser menos. Él se levantó y la abrazó con fuerza desesperada, rostro enterrado en su cuello. Y lloró. Lágrimas de miedo, de esperanza, de gratitud abrumadora por esta mujer que había transformado su prisión en hogar. Al día siguiente, doña Úrsula llegaría, y todo sería puesto a prueba. Doña Úrsula llegó en carruaje fino al atardecer, mirando el castillo con desdén mal disimulado. Era mujer rígida de rostro severo y ojos que juzgaban todo. Durante la cena hizo preguntas invasivas sobre consumación del matrimonio, sobre herederos, sobre por qué vivían aislados. Examinó a Adriano como espécimen curioso, comentarios velados sobre la extrañeza de la situación. Él respondía educadamente, pero Constanza veía rigidez creciente en sus hombros. Y entonces ella vio los signos que había aprendido a reconocer. Las manos de él comenzaron a temblar. Mirada se volvió distante, inquietud creciendo. Él intentó levantarse discretamente. Con permiso, pero era tarde.
La crisis lo tomó ahí mismo, en el comedor formal. El cuerpo tembló, cayó de la silla. Doña Úrsula gritó horrorizada, apartándose como si estuviera frente a posesión demoníaca, pero Constanza no gritó, no dudó, se levantó rápidamente, se arrodilló en el suelo frío junto a él, colocó su cabeza en su regazo, protegió su rostro, lo sostuvo con firmeza nacida de meses de práctica y amor profundo. Susurró palabras que solo él podría escuchar. Estoy aquí. ¿Estás seguro? Estoy aquí contigo. Su mano acariciaba el cabello de él con ternura infinita. La tía observaba, pálida, inmóvil. Cuando la crisis pasó y él volvió a la conciencia, desorientado, avergonzado más allá de palabras, Constanza no permitió que se hundiera en vergüenza. Lo ayudó a sentarse con cuidado. Limpió su rostro con servilleta y entonces, girándose hacia la tía, dijo alto y claramente: «Mi esposo no está poseído por demonio alguno, no está maldito. Tiene aflicción del cuerpo que no eligió, que no merece, pero que enfrenta todos los días con más coraje del que cualquier hombre podría tener, y yo lo amo exactamente como es». Doña Úrsula salió poco después, en silencio pesado, pálida, pero al partir, al mirar hacia atrás antes de entrar al carruaje, había algo nuevo en sus ojos cuando miró a la sobrina que siempre había despreciado. No afecto, tal vez nunca, pero comprensión naciente, quizás incluso respeto reluctante. La primavera dio paso al verano y el verano al otoño. El castillo estaba irreconocible. Todas las ventanas abiertas dejaban que la luz inundara cada sala. Los jardines, cuidados con amor, florecían en colores vibrantes. Los muebles brillaban como nuevos. Y dentro había risas, conversaciones, vida. Cuando Constanza descubrió que esperaba un hijo, Adriano quedó paralizado por el miedo. ¿Y si el niño hereda lo mío?», susurró. Ella sostuvo su rostro con firmeza y respondió con voz serena: «Entonces le enseñaremos coraje, no vergüenza. Le enseñaremos que la aflicción no define el valor de una persona. Le enseñaremos amor incondicional. Le mostraremos lo que tú nunca tuviste la oportunidad de aprender, que ser diferente no significa ser menos». Al cumplirse el primer año de aquel matrimonio frío y vacío, nació una niña, pequeña, perfecta, de ojos oscuros como su padre y con la misma determinación feroz de su madre. Una tarde dorada de otoño, Constanza amamantaba a la pequeña mientras Adriano las observaba desde la ventana del dormitorio que ahora compartían. Ya no era su cuarto, ni el de ella, sino el de ambos. Él se giró para mirarlas, esposa e hija, y sintió en el pecho una presión dulce, mezcla de gratitud y asombro. «¿Cómo es posible? ¿Cómo pude tener tanta suerte?», murmuró. Ella sonrió con esa sonrisa que transformaba su rostro entero. «No fue suerte, fue elección. Elegí quedarme cuando podía haberme ido. Elegí amar cuando podía haber temido. Te elegí a ti cada día, una y otra vez, y volvería a hacerlo 1000 veces sin dudar». Él se arrodilló junto a ella, tomó a la niña en sus brazos con infinito cuidado. La pequeña bostezó, diminuta y perfecta. «Te lo prometo», susurró a su hija, «nunca tendrás vergüenza de quién eres. Nunca serás escondida, nunca serás llamada carga». Luego levantó la mirada hacia Constanza. «Lo prometo, el castillo de Valcárcel, que antes fue prisión sombría, tumba de un hombre vivo y monumento a la vergüenza y al miedo, se había transformado en un hogar lleno de luz y amor. Aquel matrimonio arreglado como un escudo legal se convirtió en una historia de amor construida conscientemente, elección tras elección. El duque, que se creyó maldito, descubrió la verdad que cambió todo. La peor maldición no es la aflicción del cuerpo, sino la soledad del alma. Y el verdadero milagro no es una cura imposible, sino ser amado exactamente como uno es,
con todas las fracturas, todas las imperfecciones y todos los momentos de vulnerabilidad. En las montañas aisladas de Asturias, donde antes solo había silencio y miedo, ahora resonaban las risas cristalinas de una niña que corría entre los jardines floridos, el murmullo del viento entrando por las ventanas abiertas y las conversaciones suaves de dos almas que aprendieron juntas que a veces las prisiones más oscuras guardan las libertades más luminosas, cuando se tiene el valor de abrir la puerta y elegir quedarse. Gracias por acompañarme en esta historia, querido oyente. Si aún no estás suscrito a Cuentos de Amor de Época, suscríbete y activa la campanita. Cuéntame en los comentarios si te has identificado con algún personaje y escribe la palabra bello para saber que llegaste hasta el final. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga siempre.